Claro y sin vueltas, porque cuando algo pasa, lo importante es tener a alguien que te responda. Mario Sosa Seguros, tu tranquilidad asegurada. La Valle 530, Rivadavia. Teléfono 2634-320807. Una noticia más, un enfoque diferente. Seguís en Antes de ver el sol. 8 de la mañana, 32 minutos. En la Argentina, en lo que va de este 2025, se han registrado 127 víctimas de violencia de género. Esto se desprende de un informe que ha efectuado el Observatorio de Femicidios Adriana Maricel Zambrano, que dirige la Casa del Encuentro. La vamos a saludar a Alejandra Benaglia, que es periodista y que siempre generosamente nos atiende y nos brinda información acerca de estos temas. Y en esta oportunidad, la verdad, nos sorprende también porque Mendoza está entre las 5 primeras provincias donde se han registrado hechos de violencia de género. Alejandra, qué gusto escucharte. ¿Cómo te va? Hugo Lombardi te saluda. Buen día. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenos días. Estos datos, ¿qué lectura hacen ustedes desde la Casa del Encuentro, desde el observatorio? ¿Qué marca esta cifra en términos sociales y políticos? Bueno, en realidad las cifras que, como siempre decimos, no son solo números, ¿no? Nunca olvidarse que detrás de cada número hay una mujer que fue asesinada por su condición de mujer, hay además familias que quedan destruidas, hijos e hijas que quedan sin su madre, son preocupantes. El análisis desde lo social siempre es el mismo, ¿no? Se necesita un cambio sociocultural importante que continúe en el camino de la toma de conciencia, ¿no? Que estamos atravesados por un sistema patriarcal que hegemoniza la figura del varón por sobre la de la mujer, y esto es lo que a los varones violentos, que no son todos los varones, sino a los varones violentos, les otorga esa posibilidad de sentir que son dueños de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y que pueden hacer con ellos lo que quieran. Entonces, tomar conciencia socialmente que nadie es más que nadie por el sexo o el género que elija, y que en realidad no hay división, sino que lo que se busca es la igualdad, la equidad, pero bueno, ese es un proceso que lleva, qué sé yo, muchísimos años para poder tomar conciencia de eso, y de ahí la importancia de poner las temáticas en agenda. Y en relación a lo político, bueno, nosotras venimos sosteniendo, porque desde que asumió este gobierno, que se ha ensañado con el tema del género, se vienen eliminando, se vienen desfinanciando, destruyendo todas esas políticas públicas que trabajaban tanto en la protección de quienes están en una situación de violencia como en la prevención de la violencia de género, que ese es un trabajo que se hace desde la más temprana edad, a través de la educación sexual integral, y después a través de otros mecanismos, ¿no? Como la ley Micaela, que lo que hacía era capacitar a los 3 poderes del Estado en violencia de género, la interministerialidad, que tenía que ver con que la perspectiva de género se transversalizaba en todos los órdenes, y eso ya no existe. Entonces, la realidad es que es preocupante, no solo la cifra de femicidios que no desciende, sino el aumento de la violencia, ¿no? Que en los casos más extremos lleva al femicidio. Bueno, estaba mirando acá, de acuerdo al informe, se revela que el 68% de los femicidios ocurrieron en el hogar.
La pregunta es, ¿qué nos dice ese porcentaje en cuanto a la respuesta estatal en los casos de violencia intrafamiliar? Históricamente, desde que nosotras realizamos este informe, el primero fue el del 2008, el mayor porcentaje de mujeres eran asesinadas en sus hogares o en la vivienda de la víctima, ¿no? Y los agresores eran sus parejas o exparejas, ¿no? Esto habla justamente de lo que yo te decía, de esto de que los varones sienten que pueden hacer con las mujeres lo que quieran. Las mujeres se sienten atrapadas en este vínculo de violencia y no pueden salir muchas veces porque no tienen a dónde ir, porque no tienen trabajo, porque no tienen dónde llevar a sus hijos. Por eso era tan importante la política del acompañar, por ejemplo, que les brindaba un salario mínimo vital y móvil durante 6 meses para que pudieran irse a otro lado. Por eso es importante que existan refugios, porque cuando esas mujeres están en riesgo extremo pueden ir a un refugio. Nosotras lo que les decimos a las mujeres es que tienen que ir a denunciar para que el Estado tome conciencia de que ellas están en ese peligro, que pueda dictar medidas cautelares, pero si después el Poder Judicial no monitorea y las medidas cautelares se violan y nadie hace nada, bueno, en muchos casos los varones agresores terminan cometiendo el femicidio. Es importante trabajar en la prevención, ¿no es cierto? En la prevención de los vínculos, por ejemplo. Bueno, yo ¿no? ahí te quiero interrumpir, porque con la eliminación de las jornadas Educar en Igualdad, por ejemplo, ¿qué lugar ocupa hoy la educación en la prevención de las violencias? Bueno, en realidad es una ley. ¿Entendés? O sea, que por un decreto se suspendió una ley nacional. Eso es grave. Y por otra parte, es desconocer la importancia que tiene trabajar con los niños y las niñas desde pequeños, en todas sus etapas escolares, la igualdad, la equidad, derribar los estereotipos, los mandatos. O sea, para este gobierno, esa inversión en educación forma parte de un déficit. Y si la educación en un país forma parte de un déficit, vamos a un país desinformado, a un país desigual, ¿no es cierto?, a un país que no va a tener acceso a determinadas informaciones, ¿no? Y eso nos transforma en un pueblo dominable. Entonces, esas jornadas hoy quedan a criterio de cada gobierno provincial, o sea que si el gobierno de Mendoza quiere implementarlas, las puede implementar, y si no quiere, no las implementa. Antes de este decreto eran obligatorias, porque es una ley. ¿Cuánto pesa el silencio del Estado y también de algunos medios frente a estos números, ante este escenario que estamos? Pesa muchísimo, porque en realidad es desconocer una problemática que es mundial, no es de Argentina nada más. Esto no pasa solamente en Argentina, pasa en todo el mundo. Es una discusión que ya estaba saldada, la desigualdad, la inequidad respecto de las mujeres, las diversidades con los varones, es algo que sucede en todo el mundo. Y en este país se ha incrementado la desigualdad y la inequidad porque al haber más pobres, al haber menos accesos a los trabajos, al haber muchísimos más despidos en todo el país, accedemos a un fenómeno que se llama feminización de la pobreza. O sea, a las mujeres que son despedidas de sus trabajos les cuesta mucho más acceder
nuevamente a un trabajo registrado, entonces terminan siendo precarizadas, haciendo trabajos por los que cobran muchísimo menos que los varones. Entonces, callarnos estas cosas, no ponerlas al alcance de todo el mundo y de permitir que el discurso sea uno solo, ¿no es cierto?, a través de lo que el gobierno baja con sus modos, además, ¿no?, con estos discursos que contienen tanto odio, ¿no?, que generan enfrentamientos. Yo ni siquiera quiero hablar de grieta, porque ya la grieta quedó chica en relación a los discursos de odio, especialmente en contra de las mujeres. Vos lo sabrás como periodista, ¿no?, el ensañamiento del presidente con las periodistas mujeres. Sí, con los hombres también, en general me parece que está ensañado con todos. Sí, está ensañado con todos, pero con las mujeres tiene más ensañamiento, ¿no? Entonces, y con las diversidades, siempre hay algún comentario que contiene ese discurso de odio que lo que hace es habilitar a la sociedad a que haga lo mismo. Porque si lo hace el presidente, ¿por qué no lo va a hacer cualquier integrante de la sociedad? Entonces, sembramos un ámbito preocupante, ¿no?, que si no es tomado por los medios de comunicación para contrarrestarlo, bueno, la sociedad termina teniendo un discurso hegemónico, ¿Quién es que es el que se baja. Sí, la pregunta es, ¿qué herramientas hoy tienen las víctimas para poder defenderse? Y si en realidad están protegidas, ¿se sienten protegidas? Mirá, yo creo que hay que trabajar y mucho en el tema de que se animen a ir a denunciar, para que justamente el Poder Judicial pueda protegerlas más. El deber de la sociedad civil es exigir esa protección. Con respecto al Estado, bueno, ya son conocidas las eliminaciones de las medidas y las políticas públicas, la desfinanciación de la línea 144. Entonces nosotras como asociación civil debemos seguir exigiendo que se cumplan las leyes, que se cumplan los tratados internacionales, que se pongan en funcionamiento todos los centros de atención a mujeres en situación de violencia. Y lo más importante es que la sociedad entienda que la problemática de la violencia de género existe, que no es un invento, y que además nos involucra a todos y a todas, que no es un problema que le pasa a los demás. Entonces, las mujeres que están en una situación de violencia tienen que saber que tienen que tejer una red para sentirse protegidas, porque lo primero que sucede en un hogar, por ejemplo, donde hay violencia, es que son aisladas, ¿no? Además de que las hacen sentir responsables y culpables por esa situación. Entonces, no son responsables, no tienen la culpa, deben reconocerse como víctimas y pedir ayuda. Y la sociedad tiene que involucrarse en esto, ¿no?, como para poder protegerlas, porque si no, no tenemos forma de generar esa red de contención y de apoyo para que ellas puedan, si quieren, ¿no?, en algún momento ir a denunciar. Y si no, que tengan esa contención familiar, de amigos, de vecinos, ¿no? Si uno conoce una situación de violencia de género, tiene la obligación de involucrarse. No es un problema de pareja, nada más. La sociedad civil debe involucrarse para acompañar y también ser parte de esta lucha. Estaba mirando, son 127 víctimas, 118 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, un lesbicidio, 8 femicidios vinculados de varones adultos. Estos números en relación a años anteriores, en el primer semestre del 2025, ¿son alarmantes?
o en comparación, ¿cómo estamos? Mira, lamentablemente son similares. Te voy a decir, números más, números menos, las cifras se sostienen a lo largo de los años. Lo más preocupante es que hoy aumenta la violencia, ¿no? Entonces, los femicidios, te repito, se mantienen más o menos en las mismas cifras. Nosotras lo que hacemos es tratar de evitar comparar mes a mes con años anteriores, porque en realidad después entregamos a fin de año un informe anual, donde ya sí hacemos una retrospectiva con años anteriores. Porque bueno, un mes puede haber 30 femicidios y otro mes puede haber 5, ¿no? Pero en el promedio, cuando vos haces el promedio anual, ahí es donde ves realmente la cantidad. Pero, te repito, a lo largo de los años, un año puede haber 290, otro año puede haber 312. Esto no quiere decir que bajen, ¿no? Que bajen o que suban, sí. Porque en realidad un femicidio es tan grave como 118. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar y mucho en la prevención, porque esa es la manera de bajar los femicidios, ¿no? Trabajar con los varones agresores, trabajar con los varones en general y cumplir con las leyes que justamente apuntan a la prevención, a la capacitación, a que la sociedad en general se involucre, ¿no? Y el otro tema, que no sí. Es femicidio, pero que a mí como hombre me preocupa y como padre también, como padre de una mujer, los casos de los políticos, los que tienen el poder. Alperovich con prisión domiciliaria, Fernández denunciado por su exmujer por, golpearla, por todo lo que ya se conoce. Espinosa, el intendente de La Matanza, también por acosar a una secretaria en su momento. ¿Eso cómo se explica? No, bueno, a ver, son varones, Hugo. Son varones atravesados por un sistema patriarcal que creen que pueden hacer con las mujeres lo que quieren, con el agravante que el poder, ¿no? El poder político, ¿no? El poder, ya tienen el poder de los varones. A eso le sumás un poder político, ¿no? Que lo que hace es sumar. La prisión domiciliaria de Alperovich, nosotras no la vamos a criticar porque le corresponde por ley. Entonces, cuando le corresponde la prisión domiciliaria, bueno, el juez evaluará. El tema para nosotros, en este caso puntual de Alperovich, tiene que ver más con el lugar en el cual se le otorga la prisión domiciliaria. Claro, Puerto Madero. Que es el lugar donde se cometieron algunos de los abusos, ¿no? Entonces, no sé si habrá otros lugares donde él pueda tener la prisión domiciliaria. Con respecto a Fernández, bueno, está por ir a juicio, así que ahí se definirá, ¿no es cierto? Pero hay muchísimos políticos, muchísimos empresarios, ¿no? Jefes de lugares, por eso está penalizado también el acoso laboral, donde media violencia de género. O sea que tenemos un contexto legal que nos protege, digamos. Pero bueno, el poder, ¿no? Doblemente poder, por ser hombres y por tener poder político, económico, eso es doble y perjudica más y las pone más en riesgo a las mujeres, ya sean parejas o no. Y la última, Alejandra, los valores absolutos que han publicado: Buenos Aires 45, Santa Fe 15, Córdoba, Chaco 7, y ahí viene Mendoza con 6 casos, al igual que Tucumán. Ante este panorama del primer semestre, ¿qué piensan para lo que resta del año? ¿Es para preocuparse?
bueno, nosotras la verdad que siempre tenemos la esperanza de que las cifras disminuyan, que cada vez tengamos que hacer estadísticas menores, ¿no? La verdad que lo que tiene que ver con las políticas de género no tenemos expectativas, así que seguiremos exigiendo, denunciando todo lo que se está destruyendo, las cosas que se están desfinanciando, todas las medidas contrarias a lo que nosotras trabajamos, se seguirán exigiendo. Y lo que deseamos y trabajamos mucho, especialmente gracias a los medios que nos contactan para permitirnos hablar de esto, es la difusión, ¿no? Para que las personas se enteren de lo que está sucediendo, y porque cuando un Estado se retira, la sociedad civil toma un rol preponderante, que es algo que no debería hacer, porque la sociedad civil no debe suplir al Estado, ¿no es cierto? Pero cuando el Estado no da las respuestas, las mujeres que se sienten desprotegidas acuden, ¿no?, a los lugares privados o asociaciones civiles o centros que las pueden contener y ayudar. Así que en realidad lo que esperamos es que se tome conciencia de esto y que la sociedad en su conjunto también exija que se pongan en funcionamiento nuevamente todos los mecanismos para evitar y para trabajar la violencia de género, porque tenemos derecho a una vida libre de violencia. Alejandra, como siempre, muchas gracias por la atención. Que tengas buen día. Igualmente, Hugo. Un abrazo. Un abrazo. Alejandra Benaglia es periodista, muy reconocida en el tema de violencia de género, investigadora, ha sido premiada en varias oportunidades y es parte de la Casa del Encuentro, dándonos el informe del primer semestre, 127 femicidios, o en realidad 127 mujeres que han sufrido violencia de género, 6 en la provincia de Mendoza, 6 casos de femicidios en la provincia de Mendoza en lo que va del 2025. Y es un dato a tener en cuenta. 8 de la mañana, 55 minutos, 1 grado la temperatura, la máxima para hoy se espera que llegue a los 15 grados. 2634-8921-29 es el número de teléfono de la radio. En Mercado Abasto de Junín podés encontrar la bolsa de harina de 25 kilos, 3 ceros a 13.700 pesos. La bolsa de harina de 25 kilos, 4 ceros, 15.500 pesos. Arroz, paquete de medio kilo, 500 pesos. Mercado Abasto de Junín, en Carril Retamo sin número, 800 metros de la rotonda de Mundo Nuevo, que también tiene alimento para perros adultos, marca Borás, 25 kilos, a 17.000 pesos. Todo esto en Mercado Abasto de Junín, el lugar de los precios más bajos de la zona este. Carril Retamo sin número, a 800 metros de la rotonda de Mundo Nuevo. En Cicles Prisco pasó el Día del Padre, pero la oferta de la bicicleta todoterreno, rodado 29, 21 velocidad de frenos a disco, suspensión, está más vigente que nunca. 269.000 pesos contado efectivo, pero también podés consultar para efectuar el pago en cuotas con distintas tarjetas de crédito. Cicles Prisco, en Rivadavia, San Isidro 649 y en San Martín, Balcarce 511.